parte para luego enviarles, ¿ya? Muy bien, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos? Franco, ¿puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, profesor. profesor, dice. Listo. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, ahí estamos hablando de los ovarios, que son las gónadas sexuales femeninas, ¿ya? Y las gónadas sexuales están cubiertas por un epitelio, anoten por ahí, el epitelio que cubre el estroma, en todo caso, la parte más externa, sería un epitelio simple cúbico, anoten por ahí. El epitelio que reviste el ovario es un epitelio simple cúbico, ¿ya? Anoten ahí, epitelio simple cúbico. Listo. Ahora, si hacemos un corte, miren, ven, un corte se podría decir transversal al ovario, en ese, bueno, acá le han hecho un plano frontal al ovario, ¿ya? Miren todo lo que tiene, ¿no? Presenta una corteza, todo esto se llama la corteza ovárica, y lo que está en medio se llama la médula del ovario. Pues bien, en la corteza ovárica vamos a encontrar los famosos folículos, obviamente los folículos ováricos, que son los siguientes, ¿ya? Una característica de los folículos es que aquí se van a originar los gametos. Por ejemplo, tenemos el folículo primordial, que se transforma en folículo primario, luego folículo secundario y luego folículo terciario o de Graaff también lo llaman. El folículo terciario es el folículo maduro, que también se llama de Graaff, como dice aquí, folículo maduro o de Graaff. Este folículo es el que contiene básicamente el ovocito 2, o sea, el gameto sexual femenino. Y va a llegar un momento que este folículo maduro de Graaff se rompe, dejando en libertad el ovocito 2. Esa ruptura del folículo de Graaff en el 14º día del ciclo menstrual recibe el nombre de ovulación, muchachos. ¿Ya? Entonces, cuando yo te pregunte, la ovulación es, básicamente, es la ruptura del folículo de Graaff, ¿no? Liberando el ovocito 2. ¿En qué día? En el 14º día del ciclo menstrual, siempre y cuando la mujer sea regular, ¿ya? Esa es la ovulación, la ruptura del folículo de Graaff, liberando el ovocito 2 maduro, ¿ya? En 14º día del ciclo menstrual. Ese proceso ya de la ovulación está regulado por una hormona que se llama hormona luteinizante, muchachos. Anoten por ahí. La hormona que induce la ovulación es la hormona luteinizante, o sea, la LH, que no te equivoques, ¿ya? Muy bien, a ver, pregunto, ¿cómo se llama la hormona que estimula la ovulación? A ver. Chicos, ¿cómo se Luteinizante. llama la hormona que estimula la ovulación? Luteinizante. Luteinizante, la LH, en el 14º día del ciclo menstrual. Por eso aquí han puesto, ¿ves? La ovulación libera un ovocito secundario. Listo. Si la mujer tiene relaciones sexuales, ¿no? En esa fecha, pues la podrían fecundar, pues, ¿no? Muy bien. Luego el folículo de Graaff o folículo terciario de Graaff, miren que se convierte, ¿ves? Se convierte en cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo se caracteriza porque es secretor de hormonas, va a producir hormonas, mira. Este cuerpo lúteo, o también llamado cuerpo amarillo, produce una hormona muy importante que se llama progesterona. Ya la progesterona se fabrica allí, en el cuerpo lúteo, muchachos. Vamos a ver para qué sirve la progesterona. Luego el cuerpo lúteo se sigue degenerando, mira, y se convierte en cuerpo lúteo degenerado. Y luego del cuerpo lúteo degenerado se convierte en una cicatriz llamado cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿ya? Y el cuerpo albicans o cuerpo blanco es una cicatriz, ¿ya? ¿No? Que obviamente ya no va a producir ciertas hormonas, o en todo caso hay que investigar un poquito, pero se convierte en una cicatriz llamado cuerpo albicans o cuerpo blanco, ¿de acuerdo? Entonces, como tú ves, los folículos están a nivel de la corteza del ovario, mientras que en la médula del ovario vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos. En la parte vascular está en la médula del ovario. La puerta de entrada del ovario por donde ingresan los vasos se llama ilio ovárico, ¿no? ¿Te acuerdas del ilio pulmonar? ¿Sí? ¿No? Acá también hay ilio ovárico. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, si yo te pregunto, a ver, ¿en qué parte del ovario se encuentran los folículos? ¿En la corteza o en la médula del ovario? ¿Quién lo contesta? A ver, dígame. ¿Corteza? En la corteza. La respuesta sería en la corteza ovárica. Aquí se da el proceso de la gametogénesis, de la ovogénesis. Ya no se olviden. Muy bien, vamos acá.
¿Cuáles son las hormonas importantísimas que incluso participan en el ciclo menstrual? De aquí lo vamos a hablar. Entonces, miren acá. Recuerda que el hipotálamo, eso ya lo habíamos visto, el hipotálamo, el cerebro endocrino, produce una hormona que se llama hormona liberadora de las gonadotropinas. Esta hormona llamada hormona liberadora de las gonadotropinas, la GnRH, acá está, mírenme, simplemente va a estimular a la adenopófisis a que libere la folículo estimulante y la luteinizante. Recuerda que la folículo estimulante va a permitir que los folículos ováricos maduren, para que obviamente lleven a cabo la formación del gameto. Por eso que acá lo dice, ¿ve? La folículo estimulante estimula el desarrollo inicial de los folículos ováricos, ¿no? Recuerda que ahí los folículos ováricos están en pleno crecimiento, para formar finalmente lo que es el ovocito 2. Eso es lo que hace la folículo estimulante. Estimula la ovulación y para eso tiene que madurar a los folículos ováricos, de la corteza ovárica, obviamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver a la LH. La luteinizante, la gonadotropina B. Esta hormona luteinizante, les había dicho en la mujer, va a estimular a que se dé la ovulación, o sea, la ruptura del folículo terciario de Graf, liberando el ovocito 2. ¿En qué día dije, a ver, en qué día ocurre la ovulación? ¿En qué día? ¿En qué día ocurre la ovulación, muchachos? A ver. 14. ¿Cuál? ¿No escuché, disculpa? ¿En qué día? ¿En qué En día, el profe? 14º día del ciclo menstrual, siempre y cuando la mujer sea regular, no se olviden, ¿ya? Entonces, la LH estimula la ovulación, ¿ya? Y la ovulación es la liberación del ovocito 2 cuando el folículo de Graf se rompe en el 14º día del ciclo menstrual, siempre y cuando la mujer sea regular. Porque la LH también tiene una función en el varón, ¿no? La función de la LH en el varón es estimular a las células intersticiales de Leydig para que produzcan la testosterona. Pero bueno, esa es otra cosa ya. Ahora, esta LH también lo que hace, mira, va a estimular al cuerpo lúteo, ya sabemos el cuerpo lúteo, miren, este es el cuerpo lúteo, acá está un cuerpo amarillo, para que comience a secretar hormonas. Entonces, el cuerpo lúteo va a comenzar a secretar hormonas por acción de la LH. ¿Y qué hormona produce el cuerpo lúteo? La progesterona, los estrógenos, la relaxina, la inhibina, todo eso por el cuerpo lúteo. Entonces, si hablamos de los estrógenos, creo que ya lo sabemos, ya hemos hablado. Los estrógenos básicamente mantienen las características sexuales secundarias de la mujer. ¿Y cuáles son las características sexuales secundarias en la mujer? Su voz es un poco más delicada, se acumula la grasita en su caderita, haciéndola obviamente su cuerpo característico, se acumula la grasita en las mamas, regula el ciclo menstrual, los estrógenos. Le crece el vello pubiano, como hemos hablado en el monte de Venus y en otra zona de su cuerpo. Incluso los estrógenos, aparte de regular el ciclo menstrual, le despiertan, ¿no? Esa atracción sexual que siente una mujer por un varón. Todo eso lo hacen los estrógenos. Le despiertan lo que es el líbido sexual, la atracción sexual por el sexo opuesto. ¿Ya? Otra función de los estrógenos que dice acá, mírenme, incrementa el anabolismo proteico. ¿Ya? Para que obviamente ya se comiencen a formar estructuras en la mujer, ¿no? Y además, otro dato muy importante, mírenme, disminuyen los niveles de colesterol en la sangre, ¿no? Disminuyen los niveles de colesterol en la sangre. Muy bien, sigamos. Básicamente, jóvenes, luego viene, mírenme, la progesterona. La progesterona es una hormona muy importante, ¿no? Porque también la produce, mira, ve, el cuerpo lúteo. Y esta progesterona, básicamente, queridos alumnos, permite la implantación del huevo cigoto en el útero. Es importantísima esta progesterona. Permite que el blastocito se implante en el útero. ¿Ya? Entonces, por eso que la han puesto aquí claramente, ¿ve? La progesterona, junto con los estrógenos, prepara el endometrio para la implantación. ¿Ya? Entonces, función de la progesterona permite la implantación del huevo cigoto a nivel del útero para que ahí se desarrolle, muchachos. Todo eso por acción de la progesterona. Por eso muchas veces anoten allí, a la progesterona se le conoce como la hormona del embarazo. ¿Ya? ¿Quién es la hormona del embarazo? La progesterona. Pregunto, ¿quién es la hormona del embarazo? La progesterona. La La progesterona, progesterona. porque permite la implantación del huevo cigoto a nivel del útero. No se olviden ese detalle, es muy importante, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Otra función que tiene la progesterona es que va a incrementar la temperatura a 0,5 grados centígrados cuando la mujer está en sus días, ¿no? O sea, cuando la mujer está en la etapa de la menstruación,
Bueno, la mujer se pone mal, pues no está malita, ¿no? Incluso se le incrementa la temperatura y piensa que está con fiebre. Ya, esa temperatura que se incrementa en relación a la temperatura basal, eso lo hace la progesterona. Noten ahí, la progesterona incrementa la temperatura en el tiempo, en el lapso de la menstruación. Por eso que la mujer va a sentir un poquito de calentura. Todo eso por acción de la progesterona, pero es normal, ¿ya? La progesterona también se llama prostágenos, ¿ya? Prostágenos. Listo. ¿Qué más? Otra función de la progesterona es que prepara las glándulas mamarias para la secreción de la leche materna, ¿ya? Claro, junto con una hormona que se llama la prolactina, pues, ¿no? Pero acá también la prepara, ¿ve? A las glándulas mamarias para la secreción de la leche materna, no se olvide, ¿ya? Y además, la progesterona inhibe la liberación tanto de la GnRH y la luteinizante. Luego tenemos una hormona, jóvenes, que se llama relaxina, ¿ve? Y no se olviden, queridos alumnos, que la relaxina, como dice el nombre, relaja la sínfisis púbica en el momento del parto, para que el niño pueda salir. ¿Ya? Entonces, esa es la función que tiene la relaxina. Va a inhibir las contracciones del músculo liso uterino y además la relaxina relaja, como dice el nombre, relaja la sínfisis púbica en el momento del parto y del aborto, obviamente para favorecer el parto y el niño pueda salir. ¿Ya? Y finalmente la inhibina, ¿no? Como dice el nombre, va a inhibir a quién? La liberación de la folícula estimulante y en menor medida a la LH. ¿Ya? La inhibina va a inhibir la liberación de la FSH y en menor medida a la hormona luteinizante. Vamos a ver ahora las glándulas anexas. Muy bien. Entre las glándulas anexas importantes encontramos, mírenme, la glándula mamaria. Ya creo que todos sabemos que la glándula mamaria, ahí está, es una glándula sudorípada modificada. Anoten allí, glándula mamaria es una glándula sudorípada modificada. Se caracteriza porque tiene gran cantidad de tejido adiposo, ¿ve? Tejido adiposo, o sea, grasa, ¿verdad? Tejido adiposo subcutáneo, ¿ve? Ahí está. Y además tiene lo que es la areola. La areola básicamente es la que tiene cierta pigmentación, ¿ve? Esta areola ya se caracteriza porque tiene unas glándulas que se llaman glándulas de Montgomery. Anoten allí, glándulas de Montgomery. Entonces te voy a preguntar, ¿dónde se ubican las glándulas de Montgomery? Sería en la areola. ¿Ya? Te pregunto, a ver, ¿cómo se llaman las glándulas a nivel de la areola de la mama? Glándulas de Montgomery. Anoten ahí, glándulas de Montgomery. ¿Ya? Y obviamente termina en el pezón, pues, ¿no? Obviamente en el pezón, mira quién desemboca, pues, ¿no? Desemboca los conductos galactóforos, ahí está. Esto sería el seno galactóforo, el conducto mamario, ¿no? El túbulo, bueno, acá sería túbulo secundario, y acá están los lóbulos que producen obviamente la leche materna, ¿no? En estos lóbulos se produce. Lóbulo con alveolos en su interior. Ahora, esta glándula mamaria es muy importante porque produce la leche materna, ¿de acuerdo? Y la leche materna es un líquido dinámico. ¿Qué significa una sustancia dinámica? Que va cambiando en el transcurso del tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, la leche materna que se libera en los primeros días, que se llama calostro, que una leche que vas a dar de repente de lactar a un niño al mes o a los 2 meses. Entonces, los componentes, los nutrientes ya cambiaron. Por eso lo llaman sustancia dinámica, porque con el transcurso del tiempo va cambiando. Por ejemplo, la primera leche que libera la mujer es el calostro. ¿Ya? La primera leche es el calostro. Y esa leche obviamente es rica en lo que son carbohidratos, rica en proteínas y rica en grasa principalmente, ¿no? ¿Y cuál es la grasita más importante ahí? El DHA y el ARA, pues, ¿no? El DHA, el docosahexaenoico, el ARA, el ácido araquidónico, importante para el desarrollo tanto cerebral como visual del niño. ¿Se dan cuenta? O sea, la leche es muy importante. Cuando ustedes tienen que dar de lactar a sus niñitos, se recomienda la OMS, la famosa lactancia exclusiva. ¿Qué significa la lactancia exclusiva? Anoten ahí, le voy a preguntar a 6 meses. O sea, los primeros 6 meses el niño tiene que recibir sí o sí leche materna, pero obviamente verificando si es prematuro. No se le puede dar leche a un prematuro, no directamente, porque le puede causar un problema, ¿no? Le puedes alterar sus intestinos. ¿No ves que está inmaduro todavía? Entonces hay que esperar, poquito por poquito, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dura la lactancia exclusiva a ver en un recién nacido? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses, no, te voy a preguntar, ¿no? Luego de los 6 meses, la leche materna se acompaña ya de la alimentación complementaria, pues, ¿no? Ya, bueno, vienen los alimentos trituraditos, vienen los alimentos, obviamente,
machucaditos, ¿no? Las papillas, etcétera. O sea, a partir de los 6 meses tiene que complementarlo. ¿Por qué? Porque los nutrientes que tiene la leche materna ya no va a suplir todo el gasto energético que realiza el niño, ¿ya? Tenemos que acompañarlo de alimentación complementaria, o sea, las papillas, ¿no? Las papillas, las carnecitas, etcétera, ¿ya? Pero le voy a preguntar la lactancia exclusiva, ¿cuánto dura? ¿Ya? 6 meses, anoten por allí. Eso es lo normal. ¿Ya? Ese sí se tiene que dar sí o sí, pues, ¿no? Te lo exigen, 6 meses, ¿ya? Salvo que la mujer obviamente sea que tenga VIH o de repente tenga alguna enfermedad y no pueda darle leche al recién nacido, ¿no? Ahí sí tenemos que cambiarle con fórmula. Pero necesariamente primero tendría que ser leche materna, porque tiene inmunoglobulinas, ahí está la inmunoglobulina A, que lo protege de enfermedades, tiene lactoferrina, tiene un montón de componentes importantísimos. Esto solamente adicionalmente, ya les dije, las glándulas anexas, ¿no? ¿De quién desembocan a nivel del meato urinario? Aquí está, ¿ve? La glándula de Skinner, ¿listo? Que tenían homología con la próstata en el varón, ahí está. Y a nivel del orificio vaginal, ¿quién desembocaba? Acá está la glándula de Bartolín o Bartolino, ¿no? Que producen un lubricante en pleno acto sexual. Estas glándulas de Bartolín o Bartolino son homólogas a la glándula de Cooper o de Meri en el varón, o sea, las glándulas bulboretrales, ¿sí? ¿Y qué función tienen? Lubricación, ¿no? Producen un lubricante en pleno acto sexual. Miren acá la homología, miren acá órganos homólogos, mira qué parecido tiene, miren acá, qué parecido tiene el aparato reproductor masculino con femenino, ¿no? Les había dicho, queridos alumnos, que, eh, que la homología, noten ahí que son órganos homólogos, tienen el mismo origen embriológico pero diferente función, anoten por ahí. Órganos homólogos, el mismo origen embriológico pero diferente función. A ver, ¿qué es un órgano homólogo? A ver, ¿quién me responde? Que tienen el mismo origen embriológico pero diferente función. Excelente, el mismo origen embriológico pero diferente función. Miren acá lo que es el varón, ¿no? Tiene su orificio uretral externo, tiene glande, tiene el pene, tiene su escroto, ¿no? Muy bien. Miren acá lo parecido que es el glande, ¿no? Con el clítoris, ¿se dan cuenta? Muy bien. Aquí lo que es azulito sería el escroto, ¿no? Aquí serían los labios mayores, ¿ves? Es homología, ¿no? Labios mayores con el escroto, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos los labios menores, ¿ya? Que está relacionado con la uretra esponjosa, no se olviden. Labios menores o ninfas uretra esponjosa, ¿sí? Acá está el orificio uretral externo y acá sería el orificio vaginal, ¿ve? Lo que les decía, ¿ve? ¿Y cómo se llamaba el piso? A ver, de todo esto, el piso, ¿cómo se llamaba? A ver, ¿quién anotó? El piso. A ver, ¿cómo se llama el Introito, piso, muchachos? introito vaginal. No, el piso de todo esto. La sala. ¿Cómo se llama, profe? Ya sabe, vestíbulo. Vestíbulo. El piso de todo esto se llama vestíbulo. ¿Ya? Se llama vestíbulo. Muy bien. Recuerda que todo el aparato reproductor femenino, masculino provienen básicamente de, del conducto mesonéfrico de Wolf. ¿Ya? Anoten por allí. Todo lo que es el aparato reproductor masculino y femenino proviene del conducto mesonéfrico de Wolf. Ahí se va a diferenciar. ¿Ya? Conducto mesonéfrico de Wolf. De ahí se origina lo que es el aparato reproductor masculino y femenino. Sigamos. Aquí están los órganos homólogos. Esto tienes que aprendértelo, ¿ya? Los ovarios son homólogos ¿con quién? Con los testículos en el varón. Los óvulos, que son los gametos sexuales femeninos, aquí sería el ovocito 2, es homólogo con el espermatozoide. Los labios mayores, lo dije, con el escroto. Labios menores, la uretra esponjosa, veopeniana, ¿ya? El vestíbulo, el piso, la uretra membranosa, miren, la uretra membranosa. El bulbo del vestíbulo, el cuerpo esponjoso y bulbo del pene. El clítoris es homólogo con el glande del pene y además los cuerpos cavernosos. Lo más seguro que te coloquen en el examen glande del pene. Las glándulas paruretrales. Ojo, estas glándulas paruretrales también se llaman de Skinner, ¿ya? La de la mujer. Glándulas paruretrales o de Skinner son homólogas a la próstata. Las glándulas vestibulares mayores o de Bartolín, así también se llaman, glándulas vestibulares mayores o de Bartolín,
Son homólogas a las glándulas bulboretrales o de Cooper. No se olviden, en el varón, también llamadas bulboretrales, o de Cooper o de Meri. No se olviden, le voy a preguntar. Anoten otra, la vagina. A ver, ¿quién escuchó? A ver, ¿la vagina es homóloga con quién? Sí lo he dicho, Con el utrículo prostático. Anoten ahí el utrículo prostático. Sigamos. Ciclo menstrual. Lo que ves acá es el ciclo ovárico, ¿sí? Es el ciclo ovárico. Y lo que ves acá es el ciclo uterino o ciclo menstrual, lo que realiza la mujer, pues, ¿no? La menstruación cada mes. Muy bien, el ciclo ovárico, mira, ven, ya les había dicho, ¿no? Hay una fase folicular, ¿sí? Hay una ovulación y hay una fase lútea, ¿de acuerdo? Muy bien, en la fase folicular se va a dar la maduración de los folículos, ¿no? Habíamos dicho folículo primario, disculpa, primordiales, primarios, secundarios y folículo terciario o de Graf. Ojo allá, el folículo maduro de Graf, ojo, el de Graf es el folículo terciario, ¿ya? Y para que maduren, a ver qué hormona intervenía, a ver quién me dice. ¿Qué hormona estimula la maduración de los folículos ováricos? Ya lo dije. Folículo estimulante. Acá está, la FSH, ¿no? Que se produce en la adenopófisis, la folículo estimulante. Toda esta fase se llama fase folicular, que ocurre básicamente en la corteza del ovario, ¿ya? ¿Y cuando termina? Cuando se rompe. Y cuando se rompe, jóvenes, el folículo maduro de Graf, se libera el ovocito 2, como aquí ven. ¿Y cómo se llama la ruptura del folículo de Graf terciario maduro, liberando el ovocito 2? ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿cómo se llama la liberación, la ruptura del folículo de Graf, dando lugar a la liberación del ovocito 2? ¿Cómo se llama eso? Ovogénesis. Ovulación. No. Ovulación. Ovulación, ¿ya? Y la ovulación, mira quién lo estimula, ¿no? La LH. Por eso acá se dice, mira, LH, la ovulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y este LH, miren acá, el LH también estimula al folículo secundario, también al folículo de Graf, pero principalmente la ovulación. Hace que se libere el ovocito 2. ¿En el qué día? A ver, ¿qué dije? ¿Qué día era la ovulación? Si la mujer era regular. 14avo. 14º día. 14º. Por eso que miren acá la flecha, miren acá, ve, miren el recorrido acá está, ve, cae en el 14º día del ciclo menstrual, la ovulación. ¿Ya? La ovulación. Listo. Una vez que ya prácticamente se dio la ovulación, te había dicho que este folículo terciario de Graf se convertía en cuerpo lúteo, ¿no? Ahí está, ve, se convierte en cuerpo lúteo. Recuerda que el cuerpo lúteo también se llamaba, a ver, ¿quién escuchó? A ver, ¿cómo también se llamaba el cuerpo lúteo? Todo lo que yo hablo es importante, ¿ah? ¿Cómo se llamaba también el cuerpo lúteo? ¿Quién anotó por ahí, chicos? ¿Cuerpo qué? Anota, cuerpo amarillo, por eso lo vamos a ver de cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo se caracteriza porque es el que produce hormonas, como la progesterona y los estrógenos principalmente. ¿Ya? Ahí está, progesterona y estrógenos. Cabe recalcar que estos folículos, mira, también producen estrógenos. Ya recuerda que los estrógenos principalmente se producen en la teca interna del folículo ovárico. Ya, repito, los estrógenos se producen en la teca interna del folículo ovárico, exactamente allí. Pero el cuerpo lúteo también produce estrógeno, junto con la progesterona. ¿Ya? Esta fase, si esta es la fase folicular, esta es la ovulación, esta fase se llama fase lútea, ¿no? Porque se está formando, obviamente, el cuerpo lúteo. Por eso le llaman ahí fase lútea. ¿Y quién estimula la formación de la progesterona? Esta hormona, la LH. Y luego el cuerpo lúteo se convirtió en una cicatriz. Pregunto, ¿cómo se llamaba la cicatriz? Cuerpo albicans. Cuerpo albicans o cuerpo blanco, anoten ahí. Por eso le han puesto ahí de color blanco, ¿ya? Y esto ya, obviamente, ya no produce hormonas, pues, ¿no? Aunque uno, bueno, no produce hormonas. Listo. Este es el ciclo ovárico. Debería durar 28 días, ¿no? O más. Vamos al ciclo menstrual, lo que realiza una mujer, ¿ya? Bueno, en realidad el ciclo menstrual tiene 4 fases, ¿ya? Una fase llamada menstruación, ya donde la mujer prácticamente comienza a liberar la menstruación en unos 5 a 6 días. Anota allí, la menstruación dura entre 5 a 6 días, ¿ya? En ese lapso de tiempo, obviamente, la mujer va a liberar lo que es sangre degenerada, va a liberar, por ejemplo, lo que son células muertas y otros componentes, queridos alumnos. Ya no se olviden, ¿ya? Básicamente la mujer expulsa entre 50 a 100 mililitros de sangre aproximadamente, anoten allí,
¿ya? Te voy a preguntar, ¿cuánto libera de sangre? Entre 50 a 150 mililitros de sangre aproximadamente. Va a liberar líquido tisular, va a liberar moco, incluso lo que ya te dije, células epiteliales procedentes del endometrio, ¿ya? Y hablando del endometrio, tenía dos capas, la capa basal y la capa funcional. Pregunto, ¿cuál de las dos capas del endometrio se libera en la menstruación? La capa funcional. Claro, la capa básicamente funcional, no se olviden, ¿ya? No se olviden ese dato muy importante. Porque la capa basal va a regenerar la capa funcional, no se olviden de eso, ¿ya? Muy bien. Otro detalle muy importante que tienen que saber es que la menstruación dura entre 4, 5, 6 días. Pues vamos a darle unos 5, 6, según esto depende, ¿no? De la mujer también. Muy bien. Entonces, una vez que ya se dio la menstruación, ya viene la siguiente fase, llamada fase proliferativa. Esta fase proliferativa, también anota ahí, también se llama fase folicular, ¿ya? La fase proliferativa también la llaman fase folicular, porque en este tiempo, ya donde miren se regenera parte del endometrio, también se están formando los gametos, para que luego sean fecundados, ¿ya? Por eso le llaman fase proliferativa o folicular, que va a estar estimulada por una hormona, ¿ve? Como lo dicen, ¿no? Los estrógenos, ¿ya? Para regenerar parte, mira, del endometrio, ¿ya? Ya que como la capa funcional ya se liberó, entonces la capa basal va a regenerar un poco a la capa funcional. Y para eso comienza la fase proliferativa. Como tú ves, la fase proliferativa es desde el sexto día, quinto, sexto, hasta el 14º día, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dura la fase proliferativa de la regeneración? Se puede decir del endometrio, sería entre 6 a 14 días, o sea, 9 días aproximadamente, ¿no? 9 días aproximadamente duraría ya la fase proliferativa aproximadamente. Entonces, en el examen te voy a preguntar cuánto dura la fase proliferativa del ciclo menstrual. ¿Cuánto sería tu respuesta? A ver, ¿cuántos días dura la fase proliferativa, muchachos? 9. 9 días aproximadamente. Anoten allí ya. 9 días. Listo. Ahí, eso sería la fase proliferativa. ¿Ya? Y básicamente está determinado por los estrógenos, ¿no? Que básicamente triplican ya el espesor del endometrio. Entonces ahí está, estimulada por los estrógenos, para triplicar, ¿no? El diámetro, o en todo caso, el espesor del endometrio. ¿Ya? Listo. A partir del 14º día comienza otra fase ya del ciclo menstrual. Se llama fase secretora o secretoria, como dice ahí. Esta fase secretora, noten ahí, también se llama fase lútea. ¿Ya? La fase secretora o fase lútea. Y esta fase secretora dura aproximadamente del 14º día hasta el 28º día. O sea, dura 14 días, anoten ahí. ¿Cuánto dura la fase secretora, fase lútea? 14 días. ¿Ya? Y se considera que es la fase del ciclo menstrual más constante, muchachos, ¿ya? Por acción funcional de qué hormona? De la progesterona, ¿ya? ¿Quién actúa acá? La progesterona. Recuerda que la progesterona es una hormona del embarazo, la que permite la implantación. Lo que va a hacer con este endometrio es volverlo un endometrio, jóvenes, más secretor, un endometrio que tiene nutrientes como el glucógeno, ¿no? Para alimentar al posible embrión que se puede alojar acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la mujer es fecundada? Se convierte en mórula, blástula, y la blástula se implanta acá. Y este endometrio secretor lo va a nutrir, muchachos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que desarrolle, ¿sí? Para que desarrolle el nuevo ser. Por eso que esa fase se llama fase secretora, ¿ya? Porque secreta sustancias para alimentar al nuevo ser que se implante aquí. Entonces, si yo te pregunte, ¿en cuál de las fases del ciclo menstrual se puede implantar el blastocisto? Acá ven, en la fase secretora o fase lútea. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto dura? 14 días. Anoten ahí 14 días, desde el 14 al día 28. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay fecundación? No hay nada. Entonces, ese ovocito que se liberó va a morir así, y morirá, jóvenes. Morirá para luego entrar a una etapa que se llama isquemia. La fase isquémica dura un día, ¿ya? Y esa fase isquémica, como dice el nombre, los vasos sanguíneos ya no reciben sangre, ¿sí? Se obliteran y por lo tanto el tejido se muere y lo va a liberar luego en la menstruación, que dura entre 5 o 6 días, ¿ya? Acá hay una fase que no ha salido que se llama fase isquémica, ¿ya? Y la fase isquémica, no se olviden, ya dura aproximadamente un día y se da por la disminución brusca de las hormonas, principalmente de la progesterona, ¿ya? El endometrio pasa por una crisis esporádica, cesando el riego sanguíneo local.
Y como ya no riego, hay isquemia y se muere el tejido y luego se desprende mediante la menstruación. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, a ver, te pregunto, a ver, menstruación, 5 a 6 días. Proliferativa, 9 días. Fase secretora, 14 días. Luego viene fase isquémica de la menstruación. Hormona que está relacionado con la fase proliferativa, estrógenos. Hormona que está relacionado con la fase secretora o lútea, progesterona. ¿De acuerdo? Fase isquémica y luego la menstruación. A ver, pregunto, ¿cuánto dura la fase secretora? 14 días. 14 días. ¿En qué fase de ese ciclo se va a implantar el blastocisto? En la fase secretora. Excelente. ¿Por qué? Porque ahí están los nutrientes. Convierte el endometrio secretor. Contiene nutrientes como el glucógeno que va a alimentar al nuevo ser. Listo, ahí tiene que implantarse. Y si no hay fecundación nada, se muere y se libera mediante la menstruación, pues, ¿no? ¿Qué cantidad de sangre se libera en la menstruación? De 50 a 150 Bueno, es un mililitros. cálculo, ¿no? Que hacen así, ¿no? En otro libro de repente varía, pues, ¿no? Sigamos. Esto es lo mismo, ciclo menstrual. Lo leen por ahí, ciclo ovárico. Ahí está, mírenme. Y acá estaría el ciclo, bueno, uterino o menstrual, ¿no? Acá lo que les dije, ¿ven? Dice acá, a ver, dice fase proliferativa por estimulación de los estrógenos, ¿ven, no? El espesor del endometrio aumenta rápidamente. 3 veces se había dicho, ¿no? Triplica el espesor del endometrio. Y la fase secretora, acá lo dice, ¿ven? Por estimulación de la progesterona, acá es progesterona, el revestimiento se vuelve altamente vascular y edematoso, ¿no? Para nutrir al nuevo ser si se implanta acá, ¿ya? Ciclo uterino. Muy bien, sigamos. Miren acá el comportamiento de las hormonas, miren a lo largo del tiempo de los 28 días, miren, ve. Les había dicho, a ver, en el ciclo menstrual, miren, ve. A ver, ¿qué hormona estimula la ovulación? Muchachos, ¿qué hormona estimula la ovulación? Chicos, ¿qué hormona estimula la Luteinizante. ovulación? Luteinizante. Excelente, que ocurre en el 14º día del ciclo menstrual. Por lo tanto, la luteinizante tiene que estar elevada en esos días, ¿no? 14, ¿no? Donde ocurre básicamente la ovulación. Muy bien. ¿Te acuerdas bueno, de la etapa llamada la fase proliferativa del ciclo menstrual? Estaba determinado por los estrógenos, ¿verdad? Entonces, la fase proliferativa es desde sexto día hasta los 9 días, ¿verdad? O sea, lo que te estoy diciendo, dura 9 días, del sexto a los 14º días, 9 días. Y en esa fase se estaba dando la fase proliferativa o folicular, en donde intervenía una hormona llamada estrógeno, mira. Por lo tanto, allí los estrógenos van a estar bien incrementados en esta etapa. O sea, todo tiene su porqué. Y luego de la fase, de la fase proliferativa o folicular, ¿qué fase venía? A ver, ¿quién me escuchó? Fase secretora. Excelente, en la fase secretora o lútea. ¿Y qué hormona iba a estimular a la fase secretora o fase lútea? ¿Qué hormona era principalmente? La progesterona. Por eso es que se incrementa la progesterona. Ahí está. ¿Sí? Se incrementa la progesterona. Listo. ¿Ya? Muy bien. Y la FSH está relacionada básicamente con la formación de los folículos ováricos, ¿no? Para luego formar los gametos. Listo. Fisiología sexual. Recuerda que en la fisiología sexual masculina tenemos lo siguiente, ¿no? El acto sexual está determinado por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el encargado, les había dicho muchas veces, de la erección del pene, ¿ve? Tanto de la erección como de la lubricación, ¿ya? Erección y lubricación, sistema nervioso parasimpático. En la erección del pene, recuerda que la erección del pene es un proceso vascular. Va a haber unos impulsos aferentes a la médula espinal, incluso va a haber unos impulsos eferentes, ¿de acuerdo? Nervios espláncnicos y pélvicos. En la erección, jóvenes, va a intervenir una sustancia que actúa como vasodilatador. ¿Cuál es? Produce liberación del óxido nítrico. El óxido nítrico va a hacer que se dilaten mis vasos sanguíneos del pene, para que la sangre ingrese y por lo tanto haya erección del pene. Recuerda que la erección es un proceso vascular. Para que se erecte el pene tiene que haber sangre allí. Y para eso mis vasos sanguíneos tienen que dilatarse con una sustancia que se llama óxido nítrico. ¿Esto que va a causar? Aquí lo dice, ¿ve? Vasodilatación arterial. Es más, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre y por ende va a haber compresión de venas, lo que va a ser erección del pene, relacionado con el parasimpático.
La lubricación también es parasimpático, ¿ya? Y obviamente, ¿quién estimula la lubricación? Acá está, ¿ve, no? La estimulación de las glándulas del Littré, que se encuentran en la uretra esponjosa, y también se activan las glándulas de Cooper o de Meyers, ¿no? Que van a liberar un lubricante en pleno acto sexual, ¿ya? ¿Y quién se relaciona con la emisión y la eyaculación? El sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático se relaciona con la emisión. ¿Qué es la emisión? Es cuando el semen está pasando por la uretra, muchachos. Hay un movimiento ya del semen por la uretra. Por eso que ahí lo han puesto, ¿ve? Emisión, movimiento del semen por la uretra. Está saliendo por ahí. Pero la eyaculación ya básicamente es la salida, es la expulsión del semen hacia el exterior. ¿Ya? Y ahí lo dice, ¿ve? Eyaculación es la expulsión del semen hacia el exterior. ¿Cuánto se expulsa en la eyaculación? Obviamente, entre 2,5 a 5 mililitros de semen aproximadamente. Pues, ¿no? Pero eso tiene que ver ya con la constitución genética de la persona, ¿cierto? Muy bien. Se ha calculado que por cada mililitro de semen existan entre 50 a 150 millones de espermatozoides. No se olviden, por cada mililitro de semen hay entre 50 a 150 millones de espermatozoides. Entonces, no se olviden, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con la erección del pene y la lubricación. Y el sistema nervioso simpático está relacionado con la emisión y la eyaculación. La emisión, ya lo dije, es cuando el semen está pasando por la uretra, y la eyaculación es la expulsión del semen hacia el exterior. ¿Ya? Muy bien, y se libera entre 2,5 a 5 mililitros aproximadamente de semen. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Eso ya, bueno, eso era en el caso de la fisiología reproductora masculina. Vamos a la femenina, igual, miren acá. Recuerda que el sistema nervioso parasimpático está relacionado con la erección, mira, ¿ve? Por estímulos táctiles y psíquicos por erección del clítoris, ¿ve? Así como nosotros erección del pene, acá erección del clítoris, ¿no? Y también la lubricación. Pero en este caso de la lubricación, mira, ¿ve? Está interviniendo las glándulas de Bartolín o Bartolino, ¿no? Que producen un lubricante. Entonces va a haber una estimulación del epitelio de la mucosa cervical por las glándulas de Bartolín o Bartolino. Y el sistema nervioso simpático está relacionado con el orgasmo, pues, ¿no? ¿Qué es el orgasmo clímax? Es el estado de máximo placer en el caso de la mujer. Es un orgasmo o clímax, ¿ya? El estado de máximo placer que puede sentir una mujer, muchachos, en plena relación sexual, ¿no? En el orgasmo, ¿qué es lo que va a haber? Acá lo dice, va a haber contracción de los músculos perianales, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y obviamente las mujeres difieren de los hombres. ¿Por qué? Porque recuerda que la mujer es multiorgásmica, siente muchos orgasmos. En cambio el varón no, el varón es monorgásmico. Solamente existe, ellos sienten el varón solamente un estado de máximo placer en el momento que eyaculan, ¿ya? Eso se llama orgasmo, pero en la mujer no. En toda la relación sexual pueden tener muchos orgasmos, pueden sentir 3, 4, 5 orgasmos. Por eso que la mujer es multiorgásmica. Ahí sí nos sacan ventaja, ¿ya? El varón siente un orgasmo cuando eyacula, en la mujer no, es multiorgásmica. En toda la relación va a sentir orgasmo, muchachos, ¿ya? Es multiorgásmica, ¿ya? Muy bien. Voy a actualizar la sala, ¿ya?